Hola amigos de YouTube, entonces lo que vamos a ver en este video es cómo relacionar o qué herramientas me da a mí la derivada de una función para analizar la concavidad. Vamos a analizar algunos teoremas, no lo vamos a demostrar porque hemos visto hasta aquí de forma cualitativa qué es la concavidad, y para demostrarlo estaríamos bastante tiempo, tendríamos que introducir algunos conceptos, pero que bueno, en este curso hasta aquí llegaremos, ¿no? Bien, derivada y concavidad. Pensemos en la siguiente función para introducir el tema. Esta es una función cóncava hacia arriba, como ustedes habrán aprendido del video anterior. Fíjense que se asemeja mucho a una U. Yo la giro un poquito en sentido horario, por lo tanto es una función cóncava hacia arriba. Fíjense que la derivada es siempre mayor a 0, puesto que es una función creciente. ¿Está? Vamos a ver qué pasa con la derivada. Yo sé que es mayor a 0, pero vamos a ver si crece o decrece a medida que x aumenta. Bueno, para eso nos vamos a fijar qué pasa con la recta tangente. Fíjense con la recta tangente qué pasa. En este punto la recta tangente es esta, ¿verdad? Si tomamos un punto por aquí, la recta tangente, fíjese que la pendiente es mayor que la primera recta tangente. Si tomo otro x más alejado, la pendiente se hace todavía mayor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la pendiente de la recta tangente va aumentando conforme x aumenta. Por lo tanto, yo sé que la derivada va a ser creciente. Antes sabía que era positiva, ahora sé que la derivada es creciente además de positiva. Es decir, que va tomando valores positivos cada vez mayores. Es decir, que si la derivada crece, la derivada segunda va a tener que ser mayor a 0. ¿Qué es la derivada segunda? Es la derivada de la derivada. ¿Está? Si esta es mi función f y yo la derivo y tengo la función f', si yo derivo la f', voy a tener la función f segunda. Ustedes recuerdan que si una función crecía, su derivada era positiva. Bueno, esto es lo mismo. Si f de x crece, su derivada es mayor a 0. Y su derivada es f segunda de x. Bien, esto nos va a servir, este concepto, para enunciar después un teorema. Analicemos ahora qué pasa con esta otra función. Esta función es cóncava hacia abajo. Fíjense que la derivada también es positiva. Pero analicemos qué pasa con la derivada aquí. Bueno, vamos a analizar qué pasa con la recta tangente, como hicimos aquí. Fíjense, en este punto la recta tangente tiene esta pendiente. Si yo tomo un x mayor, por ejemplo aquí, la recta pendiente tiene una pendiente menor. Y si yo tomo un punto mayor, tiene una pendiente todavía menor. Es decir que la pendiente de la recta tangente va disminuyendo. Eso quiere decir que la derivada va a ir decreciendo. ¿Está? Va a tomar valores positivos, pero va a ir decreciendo. Esto implica que si la derivada va decreciendo, la derivada de la derivada tiene que tomar valores negativos. Por lo mismo expuesto aquí arriba. Ustedes recuerdan que si una función era decreciente, su derivada tenía signo negativo. ¿Está? Bueno, si aquí f' es decreciente, su derivada tiene que tomar valores negativos. Y su derivada es f segunda de x. ¿Está? Es la derivada de la derivada. Entonces, estos dos ejemplos, fíjense que me vinculan dos cosas. El signo de la derivada segunda con concavidad hacia arriba y el signo de la derivada segunda con concavidad hacia abajo. Signo positivo arriba, signo negativo abajo. Entonces vamos a enunciar los dos siguientes teoremas. El primero, que si una función f es derivable dos veces, es decir que existe la derivada primera y segunda, y si además la derivada segunda es mayor a 0 en el intervalo abierto, entonces la función es cóncava hacia arriba.
Y el otro teorema dice que si f de x es derivable dos veces en un intervalo abierto y su derivada es negativa en ese intervalo, entonces f es cóncava hacia abajo. ¿Está? Entonces, ¿para qué me sirve este teorema? Para yo calcular primero la derivada segunda y ver qué pasa en ese intervalo con la concavidad. Me vinculan signo de derivada segunda con concavidad. Entonces yo, viendo este signo, puedo determinar para dónde es cóncava mi función. ¿Está? Bien. Y de estos dos teoremas se deriva un tercero, que es este. Que si x0 es un punto de inflexión de la función y mi función derivada segunda es continua, entonces la derivada del punto de inflexión es 0. ¿Esto por qué? Bueno, imagínense que yo tengo esta función. Tengo mi punto de inflexión aquí. Recordemos que era el punto de inflexión. Era el punto donde dividía la función en dos tipos de concavidades distintas. Fíjense, de aquí para adelante tengo concavidad hacia abajo y de aquí para adelante tengo concavidad hacia arriba. Bueno, este es el punto de inflexión. Por el primer teorema, mejor dicho por el segundo, si yo tengo concavidad hacia abajo aquí, la derivada segunda va a ser menor a 0. En todo este tramo, si yo tengo concavidad hacia arriba, por el primer teorema, voy a tener la derivada mayor a 0, derivada segunda. Entonces fíjense qué va a pasar con la derivada. Es negativa y aquí cambia y empieza a ser positiva. Pero si la derivada es continua, la derivada segunda, no me queda otra que si en 0 cambia de signo, la derivada en x0 sea igual a 0. Y de aquí este teorema, ¿está? A ver, esto es lo que dice el teorema. Si x es punto de inflexión, entonces su derivada es 0. Ahora, si yo digo que mi derivada segunda es 0, entonces tengo un punto de inflexión, esto no es correcto, por eso lo pongo en rojo. Esto no es cierto. Es cierto que si x0 es un punto de inflexión, entonces la derivada va a ser 0. Pero no es cierto que cualquier derivada segunda que valga 0 será un punto de inflexión. Fíjense que para que la derivada segunda sea 0, para que sea un punto de inflexión tiene que haber un cambio en el signo de las derivadas segundas. Podría pasar que la derivada segunda en x0 fuera 0, pero a ambos lados tengo el mismo signo de derivada. En ese caso x0 no es un punto de inflexión. ¿Está? Entonces, ¿para qué me sirve la herramienta de la derivada segunda? Bueno, si la derivada segunda es positiva, yo sé que la concavidad va a ser hacia arriba. Si es negativa, será hacia abajo. Y si la derivada segunda es 0, bueno, ese punto podrá ser un punto de inflexión. ¿Está? Podrá ser un punto de inflexión. Tendré que analizar qué pasa con el signo de la derivada segunda a un lado y a otro de ese punto de inflexión. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver cómo aplicar estos conceptos con un ejercicio, y vamos a ver también una serie de ejercicios concretos. Espero que hayan entendido este video y nos vemos en el próximo. Chao.